del ciclo Ciudades Más Humanas, una plataforma de pensamiento y construcción impulsada por la Municipalidad de Rosario en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario. Primero les quería pedir a todos si podían silenciar los micrófonos, quienes no lo tengan silenciado, y las cámaras. Muchas gracias. Bueno, es una alegría enorme poder participar de este ciclo y de esta mesa que se ha denominado el guión de la pospandemia. Mi nombre es Mario Matielo, soy trabajador de museos y docente de Museografía 2 y 3 de la Escuela Superior de Museología de Rosario. Y vamos a conversar un rato con Federico Tinivela, fotógrafo, escritor y subdirector de la Biblioteca Argentina de Rosario, y Pedro Saborido, productor, guionista y director de cine, radio, teatro y televisión. ¿Cómo andan, compañeros? Todo bien, por suerte. Joya, Pedro. Fede, tenés el micrófono. Ahí va. ¿Ahí se escucha? Sí, Sí, señor. sí, así es. ¿Cómo Bueno, yo están todos? quería iniciar la charla estableciendo, si se quiere, un marco, una referencia, y es el hecho de que los museos construyen narrativas. No hay novedad sobre eso, todos quienes están en el ámbito de los museos lo saben. Es claro, lo sabemos o lo suponemos. Nada de lo que está en la sala de los museos, lo que estuvo en las salas de los museos, en sus paredes, en sus espacios, es accidental. Generalmente, un puñado de personas se juntan y escriben algo con el propósito de que trascienda, de que legitime, de que justifique, que tenga algún tipo de impacto a futuro. Y a lo largo de la historia los museos han participado en estos procesos de conformación de cultura, en estos procesos de narración sociocultural. Generalmente a partir de cosas cosas que guardamos porque nos parece importante guardar, patrimonio. Y por supuesto, otro puñado de personas, o el mismo en algunos casos, decide qué cosas son valiosas de guardar y qué no. Efectivamente, un grupo reducido de personas son las que deciden qué se cuenta y qué se guarda en los museos. Y el museo es un aparato político y por ende sus acciones no pueden ser leídas de otra manera. Entonces podemos pensar que los museos han guionado en algún momento la campaña del desierto, y se ha elegido cuidadosamente qué contar sobre los procesos de colonización de acuerdo a quién lo contaba, ¿no es cierto? Y parece una obviedad, pero los museos nos han contado algunas historias y otras no. Nos han dicho quiénes son los héroes y las heroínas y quiénes no. También nos han dicho qué es arte y qué no lo es. Han marcado fuertemente la diferencia entre ciencia hegemónica y saberes populares. Y tantas otras cosas más como pueden imaginar, en un espacio que, por supuesto, no es infinito. No se puede contar todo, no se puede guardar todo tampoco. Entonces, me surge preguntar cuáles fueron los guiones que no fueron, los descartados, los que nunca llegaron, los que nunca estuvieron en las paredes del museo, lo no oficial, lo incorrecto, lo indecible. Y pensando en esa clave, en este ejercicio imaginario de guionado post-pandémico, pienso, en primer lugar, en qué posibilidades hay de construir un guión colaborativo con la mayor cantidad de personas posible. Y pienso también en las temáticas que debería abordar, que me voy desde los memes, pasando por las cacerolas, los surfers, los aplausómetros, el pan casero, las reflexiones obligadas que cada uno de nosotros tuvimos sobre la vida, la gente que se enfermó y se curó, la gente que perdió un ser querido, la gente devastada económicamente por la pandemia, pero también, ¿por qué no?, en la soberanía alimentaria posible, en los modos de producir que tenemos y que queremos, en las economías sustentables deseadas, en cómo cambiaron nuestras formas de vincularnos con el espacio, ¿no es cierto? La pandemia nos deja la casa como archivo, de alguna manera, los departamentos como depósitos, el reconocimiento de cada rincón de nuestros monoambientes, por lo menos en mi caso. Y ya dejándole pie a mis compañeros de mesa en este guión imaginario
lleno de argumentos entrelazados, en esta trama súper más compleja que Dark. De lo que sí estoy seguro es que los museos tienen que conectarse con la pandemia. Necesitan conectarse con la realidad. No podemos volver a abrir los museos como si nada de esto hubiese pasado, retomar a nuestras programaciones y a nuestras exposiciones como si nada hubiese pasado. Eso sería una catástrofe imperdonable, creo. Olvidarnos. Ahora sí, dejo de hablar un rato, vamos a escuchar a Fede y a Pedro. Pedro, vos, en relación a esta posibilidad de los museos de conectarse con esta realidad compleja, ¿qué pensás? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que lo que estamos en estos días de cuarentena es repensando todo, una especie de sabiduría de velorio. ¿Qué quiere decir? Que esa sabiduría que aparece durante el evento del velorio, esa sabiduría que aparece mientras la muerte está ahí al lado, que siempre es un gran acto de lucidez, ¿no? O sea, uno empieza cuando hay un velorio, bueno, debería estar más con mis hijos, al final pierdo el tiempo en tantas pavadas, te haces problemas por tantas cosas. Siempre la vida que uno planea con un muerto al lado es mucho mejor que la que tenemos habitualmente. Eh, esa sabiduría, esa lucidez que aparece en ese momento por el impacto de la muerte ahí, se termina cuando salimos del cementerio y muchas veces enganchamos una habitualidad rápidamente haciendo como una especie de cámara de descompresión de la muerte, yendo a tomar un café con algún amigo o con algún allegado o acompañando a algún deudo, o como una especie de, de transacción con la posibilidad de tener que seguir viviendo. Es decir, hay que seguir viviendo, la vida sigue, no es nada más la vida sigue, uno podría decir, bueno, ¿para qué vivo de esta manera si al final te morís? Y entonces, cuando dicen la vida sigue, no es la vida sigue es el capitalismo sigue, la ciudad sigue, los compromisos siguen, la necesidad de trabajar y vivir alienado como vivimos habitualmente sigue. Es decir, la vuelta a la habitualidad, esos días donde no murió nadie, tienen el trasfondo casi de la resignación, de ese pequeño espacio, esa pequeña conquista de seguir viviendo que tenemos cuando sentimos en el velorio, que los que tenemos la oportunidad de mejorar nuestras vidas porque uno se murió somos nosotros, rápidamente es desechada con la posibilidad más cercana de tener que seguir viviendo como lo hacemos habitualmente. Cuando empezó la pandemia, todos escuchábamos frases hermosas y muy poéticas, de verdad, acerca del cambio, el capitalismo cruje desde sus estructuras y esto trae un gran cambio. Zizek decía de la llegada de un nuevo comunismo y el rol del Estado, algo que creo que debe haber durado alrededor de 2 semanas, ¿no? Y para luego comprobar rápidamente que el capitalismo no cruje así nomás, y muchísima gente ve en el Estado una especie de monstruo venezuelizador de las cosas y no un lugar que arbitre entre las injusticias propias de las ansiedades del ser humano por el poder. Entonces, esa primera relación del museo también me parece que muchas veces tiene que ver con una mirada de lo que fuimos. No hay museo de lo que somos. Siempre el museo es lo que fuimos, ¿no? Siempre es que está bien, no está mal, nadie critica, sería tonto suponer que el museo en sí es una institución absurda y merecible de destruir, ¿no? Sino al contrario, es decir, cómo los reconvertimos, esa cosa de poder guardar cosas que la misma carrera del capitalismo se lleva puesta, ¿no? La eficiencia, uno va ahí por Rosario, vean la transacción que se hace en el Boulevard Oroño. Es interesante el espacio de negociación que aparece ahí con esos edificios que no terminan de tirar la fachada, pero te hacen un edificio de vidrio arriba, no sé si lo vieron, ¿no? Como diciendo, bueno, antes que hacíamos, che,
mirá, vamos a poner una financiera o una clínica de análisis, qué sé yo, pero no alcanza con reconvertir el caserón, que es hermoso, y ponerle FASIC afuera o clínica odontológica. No, yo me quiero quedar con el terreno, necesito construir más. Pero mirá, hacemos pelota el patrimonio histórico. Entonces ahora uno queda con un pedazo de lo que fue y un pedazo de lo que es. Discutible, polémico, y a ciencia cierta, digamos, valorable desde el punto de vista de un montón de gente que supone que ver las arquitecturas tal cual eran es algo bueno, mientras otros apuestan por una constante modernización y una eficiencia de la vida. Y ahí es esa la tensión que vamos a tener todo el tiempo, ¿no? Y es esa tensión donde va a estar el museo, me parece. Hoy también, todo el museo suena a mausoleo, hay un lugar donde el museo suena a mausoleo. Hoy hablamos eso, ¿no? Hay una parte donde el museo parece que es el lugar donde vamos a ver esas cosas que han sido, como decís vos, dignas de rescatar, ¿no? Hace poco estaban hablando en Córdoba de hacer el Museo del Cordobazo, y en una exposición alguien rearmó o consiguió el mismo, o si no agarró un Citroën incendiado, que fue como muy simbólico del Cordobazo, porque en todos los archivos se ve un Citroën. No sé, había una cosa con los Citroën, un problema hubo con los Citroën, porque en el Cordobazo uno ve fotos y filmaciones y se la pasan quemando Citroën. Entonces, alguien en esa muestra puso un Citroën. Por ahí lo reprodujo, agarró una carrocería de Citroën y la incendió artificialmente. Pero parecía interesante, digo, esto que rescata un archivo periodístico, porque quizás en el Museo del Cordobazo va a estar, pero alguien no hubiera mirado museológicamente eso, ¿no? A mí hay algo que me sorprendió mucho del Museo Histórico, como algo disruptivo, en el Museo Histórico Nacional, hablo, el que está ahí en Parque Lezama, en Buenos Aires. Una piedra que le invocaron a Roca. Hay una piedra, la piedra con la que le invocaron al tipo, está ahí una piedra que es del tamaño de este mate, así, ¿no? Un poco más grande, y el pañuelo ensangrentado de Roca. Alguien se tomó el trabajo o alguien lo reprodujo, porque uno nunca sabe en el museo que es real o no. Tiene que tener la confianza de decir, uy, sí, mirá, este muñeco del Papa perteneció no sé, a Wiener, se lo regaló el Papa a Wiener. Entonces dice, bueno, mirá qué bien, tenemos el muñeco del Papa y alguien tiene que confiar que es así, ¿no? Y va a confiar en esas legitimaciones de museo. Pero a su vez, vos fíjate que hay un montón de cosas que forman parte de la vida cotidiana, que tienen que ver con la historia de la gente, que la gente se ha dedicado a hacer en sus propias casas, sus propios museos, ¿no? El que colecciona latas, el que colecciona los colectiveros, los tipos que coleccionan autos, los tipos que coleccionan cáscara de fósforo, los que coleccionan radio, es decir, un museo de la vida cotidiana. Es algo como que la vida, muchas veces, el museo del colectivo, y uno ve los colectivos que había cuando era chico, es decir, hay muchas veces el museo decide qué parte de la vida de la gente es la importante y cuál no, ¿no? Y quizás sea una clasificación y está muy bien que así sea, porque no se puede acumular todo, pero me parece que en esta primera parte, digo, me parece que ojalá que con los museos y con todo nos podamos acordar de todo lo que reflexionamos en estos días, ¿no? Anotarlo y pegarlo ahí en la heladera o en el espejo del baño, un lugar a donde vayamos todos los días a ver, para que precisamente no tengamos esta lucidez de velorio de la que voy a decir que se manifiesta solamente durante las 24 horas y se termina apenas la frase hay que seguir, la vida sigue, nos vuelve a meter en esa inercia, ¿no? A veces la vida sigue es como si fuera un tren sigue, la escalera mecánica sigue, el viento nos arrastra, el río te lleva, ¿no? Me suena más a una especie de resignación ante la inercia, que es muy cómoda,
convengamos que es más cómodo seguir la inercia que tratar de plantear algo ahí para, como es más cómodo resignarse y a indignarse que ir a planificar la obtención del lugar cerca del deseo, por lo menos, digo cerca, mirá, ¿no? Planificar el deseo no es fácil y es mucho menos confortable que resignarse e indignarse. Fede, ¿estás por ahí? Acá Ahí está. estamos. ¿Cómo les va? Todo Bueno, bien, Fede. siguiendo un poco con la línea que plantea Pedro, a mí me parecía interesante pensar en la consideración que se ha tenido durante mucho tiempo. Yo trabajo en una biblioteca pública sobre la biblioteca y los museos, ¿no? Y un poco pensaba que tal vez puede hacerse un paralelismo con este encierro pandémico que tiende a justamente la repetición, a pensar en un espacio más críptico, más oscuro, de una ausencia bastante importante de relación con las otredades. Entonces, a lo mejor esa consideración sobre estos espacios tienen algo que ver con este momento, sobre todo de repetición. Creo que hay algo de la tradición y de la repetición que se juega en estos espacios en donde a lo mejor en algún momento han servido de comodidad, ¿no? Pero una comodidad, y Pedro hablaba del velorio, una comodidad o un alojamiento más cercano a la muerte que a la vida. Por eso creo que nos hemos perdido de mucha aventura y de muchas fiestas en estas instituciones, la fiesta de la otredad, el encuentro con las canciones populares, las murgas, ahora el hip hop, esto que planteabas vos, Mario, de qué pasa con las nuevas tecnologías y sobre todo con las nuevas textualidades y las nuevas formas de comunicación. Sabemos que el Facebook ya fue, ahora apareció el Instagram, aparece TikTok, aparece una condensación terrible en la conversación con los emojis, entonces no podemos estar ajenos a un contexto digital, entonces pensar la vuelta creo que tiene que ver simbólicamente y pragmáticamente con abrir estas instituciones a un encuentro con las otredades, pero en pie de igualdad, no bajo un verticalismo que ha existido, o pensando al otro como algo exótico que viene a ser interesante o atrayente en un momento, sino creo que la fiesta tiene que ser de la cotidianeidad. Yo recuerdo, por ejemplo, la llegada de Ramón Ayala a la biblioteca, fue un evento maravilloso donde un montón de gente colmó la sala de lectura, que era un espacio emblemático donde se desarrollaban conciertos de música clásica. Entonces, cuando empieza a aparecer un encuentro en pie de igualdad con el arte popular, con la risa, con las llamadas inoportunas, con situaciones en donde nos sacan de un espacio ya casi conformado, de manera, insisto, tradicional, críptico y tal vez muy cercano a lo aburrido, creo que ahí aparece otra energía. Yo recuerdo una invitación al Festival Federal de la Palabra, al Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis, que me llamó mucho la atención las largas colas para los encuentros de stand-up, ¿no? Y las magras colas para los encuentros de poesía. Entonces me pareció interesante pensar que tal vez había algo desde lo lúdico, desde lo biográfico, desde lo experiencial, que era interesante ser tenido en cuenta, y ya no el nombre de un poeta con un lenguaje de otras características, que amamos también la poesía, pero con otras características. Entonces, ahí al aparecer otras formas de expresión más populares, creo que ahí empezamos a pensar o a repensar desde las instituciones cómo llegar a nuevos públicos para no quedarnos en el camino.
Otra cosa que me parece muy interesante es lo que pasa con el tiempo. Me parece que justamente estas instituciones mucho tiempo han quedado atrapadas en una isla atemporal que fluía por otros canales y que no se comunicaba con el contexto. Entonces, hoy que el tiempo nos abruma, porque todos en un principio hemos tratado de sacarle provecho al tiempo, a las 24 horas, cada uno de sus posibilidades, creo que hubo una intensidad en el principio, como planteaba Pedro, en donde todos quisimos ser grandes lectores, grandes fans del cine de autor y de la música, y después el tiempo mismo, esa abundancia, ese exceso de tiempo, nos llevó a necesitar salir un poco, y ese salir tenía que ver a lo mejor con algo más festivo. Por eso, insisto con lo festivo, creo que tiene que ver con el afuera, tiene que ver con el roce, tiene que ver con el abrazo, y no con el encierro. Me parece que lo que tenemos que repensar, o lo que vamos a volver a pensar una vez en las instituciones, es cómo encontrarnos con nosotros en el espacio público, construyendo desde un pie de igualdad. Buenísimo, Fede. Che, antes que me olvide, me gustaría a todos los participantes que quisieran hacer consultas, preguntas, lo pueden hacer por el chat, y tal vez los últimos minutos le dediquemos unas 3, 4 preguntas, lo que el tiempo nos dé. Yo quiero retomar algo que, bueno, que estaban compartiendo, creo que vamos en esa línea, ¿no? Un poco en la línea de la cotidianidad, y recuperar también algo que dijiste, Pedro, en torno a la lucidez de velorio. Yo hace relativamente poco le compartí a Fede y a Pedro un texto que yo dije, bueno, lo escribí, no sé si alguna vez lo iba a decir, muy sintéticamente, muy poquitos, se cumplieron unos años del fallecimiento de mi vieja. Y mis amigues de más confianza saben que a mí me importan muy poco las fechas en las que se conmemora algo, ¿no es cierto? Y hablando con ellas, surgía siempre esta idea de que, bueno, ¿de dónde aparece el recuerdo, ¿no? Por ejemplo, este acontecimiento, o podría ser cualquier otro importante en la vida de cada uno de nosotros. Y aparece en las cositas más chiquitas, aparece caminando por un local de pilcha de señora y me acordé, o que estaba cortando perejil, o que compré un sifón de soda, o que tengo las zapatillas sucias. Entonces, en esos lugares aparecía la memoria un poco de este tipo de acontecimientos, y pienso que ahora dicen todo, ¿qué tendrá que ver esto con museo? Ahí va. Que yo creo que algo un poco de todo esto está relacionado, como pienso, los museos, que no tienen que ver con el día que pasó tal o cual cosa, sino en el día que mi vieja se olvidó de pasarme a buscar por el cumpleaños de un amiguito. O cada vez que iba a la casa y me pedía las zapatillas para limpiármela. Ahí es donde los museos creo que son poderosos, en la memoria cotidiana, si se quiere, ¿no es cierto? En esos pequeños fragmentos, o por lo menos los museos a los cuales estamos apuntando, ¿no? En esos microrelatos. En relación a eso, ¿qué piensan de las microhistorias, de las historias esas pequeñas, y cómo empiezan a estar narradas en los museos, ¿no? A mí me parece que estamos ya andando en un museo. Hoy, ustedes en Rosario me han contado, tienen las posibilidades de ir a un bar, tienen que dejar una mesa de por medio, díganme si voy bien en lo que voy contando. Te piden el nombre y el número de documento, ¿sí? Entonces, las mesas que están en el medio vacías son el museo de lo que fue, ¿no? Ya que un mozo te pida el número de documento y el coso es el museo de lo que fue. De las épocas que entrabas a un bar y no te pedían. Esperemos que en un momento digamos, ¿te acordás cuando entrabas a un bar y te daban el documento, y no al revés, que la habitualidad sea precisamente andar de, que ya que un mozo te conozca, ya sabe, que te diga 16-966-069, ¿no? Y vos digas, claro, ¿cómo te va? Y esa sea nuestra habitualidad, ¿no? Se salude así la gente como para teléfono, si número de documento, para saber que anduvo junto, y en el caso que haya un contagio te rastreen rápido y se eviten mayores contagios. Es decir que
esos negocios cerrados, esos locales preparados para recibir gente que la tienen en la puerta, por lo menos los que en Buenos Aires, o esos locales que están cerrados directamente, son el museo de lo que fue ya, ¿no? Estamos viviendo en el museo de lo que fue hace 5 meses, 4 meses. Estamos, algo que está al lado nuestro nos dice cómo habían sido las cosas antes. Y entonces ahí nos damos cuenta que lo que muchas veces no podemos es vivir un presente que automáticamente esté constantemente negando la historia, ¿no? Que constantemente sea de nuevo vivir con la muerte al lado, como en el velorio, saber que las cosas van a terminar y entonces de alguna manera no distraernos todo el tiempo, sino con museos que de alguna manera sean donde se entremezcle la idea de lo que fue del pasado con la idea de lo que vivimos todos los días. Entonces, a mí cuando me decías esto de una actividad en un museo, me parece que es la manera por ahí más torpe, pero más hermosa de relacionar algo que fue con algo que es y convivir con eso. De la misma manera que para vos cortar perejil o pasar delante de una tienda o ver las zapatillas te hace acordar a tu mamá. Entonces vuelve a mezclarse ese perejil que cortás ahora con toda una historia. Eso me parece que sería una manera interesante, quizás que nos deberíamos poner, a ver si somos capaces de vivir con el pasado y el presente, o sea, con la memoria de lo que aprendimos, porque el olvido es la facultad de los idiotas, ¿no? Es decir, es un aliado de la imbecilidad. Aquel que recuerda cómo lo que pasó, el que tiene la experiencia, es el que precisamente puede mejorar algo, ¿sí? Vamos a suponer, los balcones tienen barandas precisamente porque alguien se ha caído alguna vez, ¿no? Y la experiencia indica que medianamente alguien ha notado que cuando una persona se cae a un 8º piso se mata, o se hace pelota. Vamos a suponer en esta mirada aquí ahoresca, tonta, que a veces supone que la única experiencia que vale es la que vivimos nosotros, que nosotros no vamos a construir sobre la experiencia de otro. Es decir, bueno, me voy a tirar de un 8º piso, porque en realidad eso le pasó a otros. La vida indica que cada uno tiene que vivir su propia experiencia. ¿Qué sé yo si me pasa a mí? Y alguien se tira a un 8º piso y se mata o se hace pelota y le trae mucho trabajo al departamento de traumatología de la clínica o del hospital más cercano. Entonces ahí aparece algo que es más interesante, que es decir, construimos sobre la experiencia de los otros todo el tiempo, por eso los balcones tienen barandas. Suponemos que todo el mundo es estúpido y se cae si no hay una baranda. No, mucha gente, pero la baranda permite que si uno está en una fiesta y sale y otro viene con una Fanta y se tropieza, no tengamos un mal momento en un cumpleaños, ¿no? Es decir, que vivimos, todo nos recuerda que de alguna manera algo pasó. El museo quizás es esa etapa donde se la clasifica, se la califica, pero convivir, el museo nos podría dar la idea de poder convivir con nuestro pasado de una manera más consciente y no tan automática, en las cuales constantemente naturalizamos tanto las cosas que no sabemos de dónde vienen o cómo o por qué fueron. Gran tema para siempre de peronistas y antiperonistas cuando llega julio. Me meto un poco en política, pero simplemente de una manera cultural y antropológica. Cada vez que llega julio aparecen los chistes de los peronistas contra los antiperonistas, decir, ya que no quieren nada del peronismo, no cobren el aguinaldo en julio. ¿No? Típico chiste. Entonces ahí decía, bueno, se ha naturalizado tanto que no podemos saber que eso fue una conquista social de quien haya sido, no importa. Sino naturalizar, suponer que hay un montón de cosas que las tenemos porque nos han dado así, porque tenemos el derecho de tenerlas. La misma democracia, a veces las amarreamos de una manera, la tensionamos de una manera, la usufructuamos para lastimar de una manera, que nos hace olvidar, después de 35 años, que fue un logro de algunos, un logro de la política también, los tan denostados políticos, o que se trabaja 8 horas por peleas gremiales.
de sindicatos, y que el Estado, aparte de ser un lugar donde 2 por 3 aparece algún vago, o alguien se compró un jacuzzi, también es la institución que sostiene, arbitra que no haya abusos de ningún tipo, o que por lo menos lo intenta. Entonces, el museo debería ser también una especie de despertador, de recordador, pero recordador con alegría, ¿no? Como decís vos, no recordador de la sino esas cosas. Cuando vos dijiste lo de Ayala recién, me imaginé, yo voy a escuchar determinado, ponerle mañana canta Lerner, qué sé yo, en el Museo de Arqueología, y no quiero que vean una metáfora en esto, porque alguien diga, ¿qué hace Lerner? No. Claro. Pero ¿por qué no puedo? No digo, ¿por qué esta cosa de no poder pegar? Decir, yo voy a escuchar música y de paso ver un montón de cosas, y ¿por qué no habitualizar eso? Si puede ser interesante, puede ser entretenido. Mezclamos tantas cosas en esta búsqueda de especificación y eficiencia. Recién pensaba, un hecho que dejamos de hacer, 2 segundos. Hace mucho tiempo había visto una cosa de Fati, un gran dibujante, que había hecho los dibujos que hago mientras hablo por teléfono. ¿Por qué? Porque antes el teléfono estaba en un lugar fijo, estaba enchufado a un cable y vos te tenías que quedar en un lugar para hablar por teléfono. Te sentaba. Entonces, como estabas hablando y el cuerpo necesitaba moverse, el tipo lo transmitía en dibujo. Y así la gente hacía dibujitos pelotudos, como había una libreta al lado con una cosa para anotar teléfonos, entonces te quedabas ahí y estaba lleno de dibujos tontos, geométricos, pequeños divagues mentales traducidos a un dibujo. Bueno, eso no existe más desde el punto de vista de que, ¿te acordás cuando los teléfonos tenían cable? Luego vino el inalámbrico y luego vino el celular y ahora te llaman para hacer una encuesta a alguien de vez en cuando. En mi caso, la reta constantemente es el que llama para preguntarme qué opino de determinadas cosas. Después, eso es mi suegro. Después no llama más nadie por teléfono a línea, todos me llaman al celular. Esos cables van a ser parte de un museo de lo que fue. ¿Cuántos cables no se usan más? Esos cables iban y venían llamadas, de acá para acá, tu cuñado hablaba, y ahora es un cable que cada tanto la reta te pregunta algo, Hawking te hace una encuesta, no sé. Entonces me parece que en esto que dijeron los dos, me parece que los museos tendrían que ser parte de una habitualidad y no una eventualidad. Y para hacer una habitualidad podríamos ir a hacer más cosas a los museos. Convivir con nuestro pasado, pero convivir para aprenderlo y para ser consciente de cómo cuidarlo y de cómo eso que fue alguna vez distinto nos da la posibilidad de pensar que puede ser distinto. ¿Va a ser distinto? Sí, pero distinto también según querramos o podamos dilucidar nosotros y no simplemente por la inercia de un montón de fuerzas en las que nosotros nos resignamos a no participar, ¿no? Sí, me parece también, Pedro, lo que planteás claramente, me parece que tiene que ser una habitualidad y no una eventualidad. Para eso, creo que estuve leyendo las preguntas que pasan acá abajo de los participantes de la charla y me parece interesante lo que están planteando. Creo que el concepto que hablábamos antes de extimidad de Lacan es muy, muy piola para plasmar esto de un espacio con fronteras laxas, donde que también es una metáfora de lo que está pasando en el encierro, esto de biografiarse, pero ante los demás, y un poco la idea del actor como productor aparece en este juego. No pensar al otro como un mero espectador de una situación, de un recorrido, sino como parte protagonista de lo que se está viviendo. Yo creo que si las instituciones empiezan a pensar como conformadoras de memorias plurales, como lugares de encuentro, como una esfera pública casi ideal, en donde realmente se generan cruces interculturales y no verticalistas, y también donde claramente no podemos olvidar que después de la pandemia tenemos que redoblar un poco la apuesta con la responsabilidad de las instituciones públicas en relación a democratizar los bienes culturales. Me parece que esta habitualidad
va a tener que ver con esta batalla de invitar para que no sea el lugar, el shopping, vayan todo lo que quieran a los shopping, pero digo, que no sea el único lugar de encuentro y de socialización, sino que revivamos una especie de ceremonia festiva en los espacios que alguna vez estuvieron colmados. Lo que nos pasa en la biblioteca es que con la aparición de las redes, claramente hubo un gran descenso y una gran baja en la participación. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar junto con los museos es cómo invitamos desde un poco estas preguntas-respuestas que tienen que ver con el diálogo con las otras manifestaciones, con las otras textualidades, con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de biografiarse. Esto que decías vos, Pedro, de que aparece en lo micro, en la casa, un pequeño museo, creo que hay que trasladarlo al espacio, que aparezca un espacio con alma, que sea un espacio que invoque, que convoque, y que no sea un espacio ajeno al que hay que ir por obligación. Otra de las cosas que siempre le reclamamos al espacio más museístico o el espacio de biblioteca tan duro, tan solemne, es que se abre un poco y que deje de ser en cierta medida, también hablamos un poco de la anatomopolítica, un espacio de control en donde uno se siente que está siempre en falta, en donde hay un policía que te persigue, donde hay un compañero mismo de la institución que reclama silencio. Entonces, es una manera también de naturalizar un modo de que ese espacio siga funcionando en esos términos. Creo que la vuelta tiene que ser mucho más amable y, y mucho más democrática. Mira, Fede, en relación a eso pensaba que bueno, hice todo, y un poco Pedro también lo estaba tirando, como que nos acercamos a esta idea de la participación en museos, una temática que ya lleva sus años, ¿no? En el campo de los museos, que se viene discutiendo. Yo, en relación a eso, lo que sí me gustaría sumar es algo o una reflexión, digamos, que también comparto con otros colegas. Bueno, con Nicolás Testoni estuve en una charla anterior y comparto algo de lo que él piensa en relación a eso, que es que estos espacios de participación, o sea, para que haya una apropiación ciudadana de las instituciones, no solo convencer desde de los programas y las actividades, y que sean seductoras y que sean diversas, lo cual está bien, pero también en esto de estas instancias de participación siempre se me ocurre que la pregunta clave para resolver ahí el meollo de las formas de participación no es tanto qué cantidad de participación se le da a la gente, sino en qué momento de la construcción cultural. Porque si la participación, que supuestamente luego va a traer sentido de apropiación y que posteriormente va a generar una comunidad, y entonces todos vamos a ir al museo, como dice Fede, en vez de ir al shopping, eh, o que vamos a utilizar el museo también para, o vamos a sentirnos en el museo con otras comodidades y vamos a hacer otras actividades, digamos, no solo desde la programación, sino también si la participación es solo al final, si la participación es solo en ese momento en el cual me dicen al final de una muestra o en algún momento de una muestra me dicen, bueno, comentame tal cosa, decime tal opinión, o bueno, los distintos formatos participativos en los museos hoy en día que se practican, si solamente es eso, creo que es al menos un poco cosmético, superficial o escenográfico. Si realmente queremos que se involucre la ciudadanía dentro de los museos, con los museos y para los museos, me parece que esa participación debe ser en la génesis de la generación de los proyectos culturales. Porque ¿por qué en ese momento, al principio, no le preguntamos? En ese momento en el cual estamos, por ejemplo, haciendo la programación. En ese momento en el cual estamos decidiendo qué muestra colgar o armar. ¿Por qué en ese momento la gente no puede? Por supuesto que hay casos, y seguramente hay muchos, en muchos museos que sí lo están practicando, pero me parece valioso pensar en qué momento es que habilitamos la escucha para los visitantes, el público, las comunidades, y en qué momento no. Sí, me parece dejo ahí, Pedro.
hay un juego, Pedro, vamos. No, ahí me parece que hay un juego claramente muy interesante que hay que empezar a jugar, que es el de una invitación más transversal y, y desde la raíz. Siempre lo pensamos cuando se empezaron a realizar, por suerte la ciudad está bastante descentralizada, pero no tiene mucho sentido descentralizar los festivales desde el centro. Si siempre el que va a descentrar es el centro, estamos en problemas. La idea es cómo generar, lo pensábamos cuando hablábamos del hip hop entrando al festival de poesía. Cuando el hip hop llega como algo exótico, tampoco es interesante porque es lo que planteas vos, Mario. Está llegando desde un lugar en donde se lo convoca para hacer show y espectáculo y no para conformar la naturalidad de ese mismo festival. Entonces, me parece que la construcción sí tiene que ser claramente desde la raíz, desde la participación. Por eso se está hablando hoy, en relación a las bibliotecas puntualmente, de una biblioteca central y de un montón de bibliotecas que serían como naves nodrizas, que están ubicadas en el centro del espacio público, en las plazas, en los colectivos, en los hospitales públicos, en la sala de espera, obviamente en los celulares, en las pantallas. Creo que hay un cambio que tiene que ver con una participación permanente. Eso lo vimos obviamente potenciado por este encierro, el trabajo de la biblioteca en redes, con los comunicadores de la biblioteca, como la forma de entablar un diálogo con el usuario se transformó en un encuentro a través de las pantallas, mediatizado por plataformas privadas, que eso también es una gran discusión que tenemos que darnos. ¿Qué pasa con el espacio público acá? ¿Cómo se generan procesos de transformación real, sobre todo en espacios de desigualdad, ¿no? Yo acá estoy leyendo un poco también las preguntas que van llegando. Si les parece, también las puedo ir tirando, así hacemos un poco y un poco. Algunas son preguntas, otras son reflexiones, pero bueno, voy a empezar con una. Em, una pregunta acá que dice, el desafío del museo siempre es relacionar lo íntimo con lo colectivo, lo público con lo privado, afectivamente, pero también como circulación de sentidos dinámicos, siempre reconstrucción, siempre resignificación. Celina, un poco estaba comentando esto, si quieren sumar algo en relación a esa reflexión de Celina. Ah, Pedro, estás silenciado. Ahí está. No, yo me saqué. Con respecto a lo que dije, claro que es así, que creo que hay que articular eso, pero hay que articular precisamente ese tipo de. Es decir, hay que ver qué cosas son las que la inercia nos lleva sin que nosotros podamos tener participación. Cuando algo conscientemente puede ser frenado y cuando algo conscientemente no podemos llegar a manejarlo, ¿sí? Es decir, eh, la naturaleza de lo digital en este momento nos lleva a un estadio constante con las pantallas, por lo cual a veces desde nuestro consciente tenemos que poner un freno porque sabemos que vamos a un territorio que no conocemos del todo y que no sabemos si cuán peligroso puede ser que es estar hiperconectado con una pantalla. Entonces el museo también en un momento aparece como ese momento de reflexión, donde, como decía Celina, se conecta lo público, lo privado, lo íntimo, en donde es necesario, suponemos nosotros, desde un vector cultural, desde un vector ideológico, qué es lo que hay que hacer porque podemos caer en algún peligro. Por ejemplo, el hiperpresente, ¿no? Una vida que constantemente olvida el acontecimiento, donde el novedismo tiene un prestigio inusual, donde algo simplemente a veces por ser nuevo parece que es bueno. Entonces, yo una vez vi un cartel para el Bafisi, en Buenos Aires, el Festival de Cine Independiente, que decía, ya viste a Fellini, ahora mirá lo nuevo,
¿no? Entonces, yo que soy un fan de Fellini me sentí un poco atacado, como diciendo, lo nuevo no tiene por qué ser bueno, ni lo nuevo tiene por qué, ni para poder yo tomar lo nuevo tengo que matar lo anterior, ¿entendés? Y entonces ahí aparece esta idea del museo como algo que puede romper, algo que las redes ya rompieron, que es el pasado y el presente. Para mucha gente, mis hijos, por ejemplo, disfrutan de materiales musicales de hace 30 años o 40 años, de la misma manera que escuchan hip hop. O sea, pueden escuchar. De hecho, a mí me gustan los Humas por mis hijos que empezaron a escuchar mucho, que tienen 20 años y empezaron a escuchar a los 15 y no distinguen entre viejo y nuevo. Es música. ¿No? La idea del archivo no está. Saben que es viejo porque tienen el pelo de una manera que ahora no, nada más. Pero no hay una valoración. Conviven con ese museo. Lo digital los ha hecho convivir con el pasado. De la misma manera que yo, cuando tenía 17 años, tenía que esperar a febrero para que dieran películas de un cómico del cual yo soy fanático, que es Buster Keaton, entonces tenía que esperar a que la Cinemateca diera la película en febrero y yo ver el diario. Hoy hago así, escribo Buster Keaton y me aparece la película que quiero de Buster Keaton. Entonces, esa hiperdisponibilidad muchas veces hace que no haya reflexión sobre los procesos por los cuales las cosas existen. Es la naturalización de lo que existe a partir de que está dado. Es una especie de confort que supone que nada es a partir de una voluntad, sino simplemente a partir de una inercia que se va dando en nuestras vidas. Una vida que nos va llevando de un lugar al otro por los lugares más confortables, sin un espacio de reflexión y sin un espacio para en determinado momento aplicar nuestra voluntad. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué pensamos que es lo bueno? No cómo son las cosas. Entre el cómo son las cosas, en el así es la vida, ahí está esa tensión entre lo posible y lo querible. ¿Sí? Bueno, así son las cosas. Más de una vez uno entra a un laburo, esto para cerrar, o entra al museo a trabajar, a la biblioteca, entra a una empresa y te dicen, bueno, mira, acá es así, vos seguís la flecha. No, pero se podría trabajar de otra manera, hacer otras cosas. Y el tipo te dice, mira, no, esto es acá, hay una tradición que consiste en que no hay que hacer una goma o hay que seguir la flecha. Vos haces caso y no vas a tener problemas. Y obviamente, claro, nadie quiere tener problemas, pero resulta que la única manera de no tener problemas es no hacer nada. En el momento que yo me pongo a hacer algo, tengo un problema siempre. Tenemos que empezar a cocinar y bueno, es un problema agarrar y controlar que el huevo caiga dentro de la sartén, que el aceite esté en la temperatura adecuada, es decir, una serie de problemas con los que vamos lidiando, ¿no? Y las vamos superando hasta que obtenemos un pionono. Todos somos felices. Pero todos estamos acostumbrados a disfrutar del pionono sin ver las consecuencias y todo el proceso que ha tenido el pionono. Es decir, porque vemos los casos exitosos sin ver los procesos de esos casos exitosos. Es decir, vemos al jugador que llega en primera, a la estrella que llega a tocar la guitarra o lo que sea, sin ver todos los procesos que tuvieron, o todos los que no han podido, en esa especial de selección de espermatozoides, no han logrado llegar a ese lugar donde llegó Woz, donde llegó Lerner, de todos los Lerner que quedaron en el camino. Entonces, en esa máquina, en donde es más confortable no pensar que ponerse a reflexionar, de alguna manera ahí hay una transición, es decir, el museo tendría, o las instituciones tienen que conectar con esa tendencia al confort precisamente para poder revertirla. Yo sé que es una contradicción lo que estoy haciendo, pero necesito que para que la gente pueda sentir que puede apreciar y reflexionar en algo, como es lo que puede ser un museo, necesito una instancia donde el museo no sea exigente, para después poder comunicarse. Como dijiste vos, la instancia de la obligación yo siento que no deberíamos exigir tanta eficiencia, sino al contrario, es decir,
con el hecho de que ya los museos vaya gente. Vos nombraste a Tecnópolis. Tecnópolis estaba lleno de actividades pedagógicas, procientíficas. Obviamente no se podía esperar que si iban 5.000 personas, salgan 5.000 personas soñando y siendo niños que decían, yo quiero estar en el CONICET. No, todos. Pero el tema es que vayan algunos, sí, que esos 10 que tenían ganas descubran algo ahí. Y creo que con los museos es lo mismo. No podemos esperar que si van 1.000 personas a ver un show de Lerner, y ya vamos anotándolo a Lerner para actuar en una gira por los museos de la Argentina, si van 1.000 personas a ver a Lerner, todos hayan admirado determinada pieza del museo, determinada pieza. Pero sí podemos sostener que si ese tránsito comienza a ser más habitual, va a ser más gente la que va a estar más conectada. Es decir, empezaría básicamente por una idea muy poco exigente, y que es encontrar la calidad en la cantidad, que es de las ideas más sencillas y básicas para empezar a construir algo. Es decir, la calidad se encuentra en la cantidad, como diciendo, cuando vos empezás a hacer cosas, probabilísticamente, estadísticamente, terminás haciendo algo bien de tantas veces que lo intentaste hacer. Es la serie de fracasos que llegan al éxito. Entonces, animarse a fracasar también, que no pasa nada, animarse a que la gente se acerque a los museos, que los haga habituales, que venga a pasarla bien, que venga a perder el tiempo al museo. Simplemente a estar. Y si para eso tenemos que poner un patio de hip hoperos o de hamburguesas, pues hagámoslo, porque esa es la disputa real. La disputa real es quién hace transitar por sus propios espacios a la mayor cantidad de gente. Si el espacio el público o el espacio privado. El espacio privado sabemos para qué lo va a hacer, y el espacio público también. En el caso del espacio público-privado, miren esas ferias de artesanías. La gente va a las ferias y no necesariamente va y se compra esos artesanías de arquitectos hechos con tenedores y cuchara, que siempre encontrás, no es que todo el mundo dice, yo me volví loco con eso, te compras un saumerio, por ahí no compras nada. Pero sin embargo, mira qué buena alternativa que se mete en el espacio, en donde decir, por lo menos se cree un lugar de circulación donde no están mandando una multinacional exclusivamente, sino un espacio de encuentro. Después te traes algo, te compras un Maradona, qué sé yo, algo, una pavada, porque tenemos una pulsión al consumo, por eso, porque estamos hechos de capitalismo, entonces necesitamos consumir. Fíjense, el promedio, ustedes en museología deben estudiar la cantidad de tiempo que la gente pasa en la tienda del museo. Es una satisfacción la tienda del museo, porque permite una pulsión de apropiación, es decir, me llevo tú vas al Museo de los Gobernadores de Santa Fe, entonces decís, uy, mirá, uno ve, y me voy con el muñeco Reutemann, qué sé yo, o me voy con el muñeco de Bonfatti, me compré algo, me llevé algo, me apropié de algo de ese pedazo de vida que pude visitar. Entonces, eso, por una que podría decir, es mercantilismo puro, es asumir, como bien decías, que lo digital existe, que la tecnología existe, y asumir que parte de nuestra cultura, parte de nuestro hábito, es el consumo. Nos expresamos a través del consumo. Es lo que más hacemos constantemente, es consumir, hablar de comprar, es lo que hacemos. Salimos a hacer compras, compramos esto, pagamos, compramos, pagamos, compramos, pagamos. ¿Cómo no vamos a ser parte en algún momento de ese lenguaje si constantemente estamos hechos de transacciones comerciales? Constantemente. Entonces, darle un lugar a eso sería sacarle el fetiche, sacarle la carga, digamos, la estigmatización que puede tener algo, y aprovecharlo y cambiarlo de sentido. Es la misma tensión que alguien podría decir si es bueno o malo que exista una remera del Che Guevara. Y decir, estoy frivolizando al Che Guevara y la lucha del comunismo y el marxismo y la lucha de los pueblos por tener una remera y venderla en un lugar, o en realidad estoy plantando, aunque sea simbólicamente, aunque sea frívolamente, aunque sea un mínimo hilo
de contacto con algo que alude a lo más noble del ser humano, que es luchar por la igualdad, luchar por sus hermanos. Aunque sean una remera. El último acto será una remera, aunque sea la última parte, que va a ser siempre preferible a tener una remera con la cara de Steve Jobs. O sea, uno podrá decir, la admiración por el Che Guevara termina siendo la admiración. No, no es la misma. Una alude precisamente, aunque sea recordar que hay un sentimiento de empatía y de construcción de comunidad, aunque sea de la manera más frívola y mínima posible. ¿Viste? Como el Día de la Bandera. Por lo menos un día decimos, bueno, tenemos la misma. Después viene la discusión, bueno, pero yo tengo la misma bandera, yo que Majul, qué sé yo, que Videla y todo eso. ¿Cómo es que? Bueno, sí, también reflexionémoslo, eso. Pero hay un día por lo menos que nos acordamos que hay una idea de patria, de bandera de pertenencia, frente a 364 días y estamos invadidos de otra, de algo que simplemente busca consumir. Ya está, yo digo, si cada respuesta va a ser así de larga, nos vamos a las 6 de la mañana, así que yo me desconecto. Yo tengo una para Fede ahora. Me parece que puede ir para vos, Fede. Por el rol, ¿no?, en la institución biblioteca. Podés hacer la adaptación, si se quiere. Lucila pregunta, reflexiona también un poco, dice, cuando volvamos a trabajar vamos a estar más precarios que nunca, las estructuras y las personas. No es como utópico, fantasioso pensar que de repente van a volver todos al laburo recargados de creatividad para poner en práctica lo que no se pudo hacer durante todo este tiempo por cuestiones tanto coyunturales como ideológicos generales dentro de las instituciones. Sí, sí, acá hay dos cuestiones. Me parece que, por un lado, aparece el compromiso con los artistas que tienen las instituciones culturales en un momento en donde hay una crisis terrible y donde la mayoría de los artistas necesita trabajar. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, creo que las acciones que se llevan adelante, las más invisibles, son procesos de trabajo que en realidad llevan adelante actores del Estado que trabajan en la cotidianeidad. No, por citar un ejemplo, las lecturas de la Biblioteca Argentina en el CEMAR los jueves a la mañana, con poetas de la ciudad. Eso se desarrolla de una manera casi invisible, todas las semanas, en un espacio presencial. O sea, ahí yo creo que esa vuelta a ese espacio, o la llegada de los chicos de los SB a la biblioteca en programas de mediación de lectura para las infancias. Creo que esos programas que son de un encuentro presencial con distintos públicos de la ciudad van a potenciarse porque no son programas o proyectos que impliquen mucho gasto de dinero, sino que llevan más que nada un recurso humano muy importante, una planificación muy importante. A lo mejor lo que nos va a plantear esto es justamente la precariedad, lo que creo que nos va a llevar a desespectacularizar y a romper un poco también con el show o con la actividad suelta, que es solo para llamar la atención, que un poco es lo que planteaba Pedro también antes, ¿no? Creo que vamos a romper con lo eventual y lo que vos también planteabas, Mario, de construir de base propuestas y alternativas que en realidad tienen que ver con algo muy humano, que es, en el caso de la biblioteca, la lectura, algo muy sencillo, que es el encuentro con el libro y el encuentro con el otro. Pienso que justamente hace poco tuvimos un encuentro con un booktuber y hablando de las diferencias ¿no? Temporales claramente y etarias, creo que había una misma búsqueda que tenía que ver con la posibilidad de encontrarse con la libertad, con la posibilidad de elegir. Entonces, eso no va a cambiar mucho, y son cosas muy sencillas que la trabajamos desde lo cotidiano y con pocos recursos. Ahora bien, si vos me decís, los planes de lectura donde se reparten millones de libros,
está buenísimo. O sea, ojalá podamos comprar muchos libros, pero lo más interesante es cómo pensar de manera original, cómo invitar al otro para que tenga ganas de leer o para que tenga ganas de acercarse a una película o a una obra de arte. Creo que ahí está el desafío de la gestión. Y volviendo a la pregunta que hacía Lucía, Lucila, creo que nos plantea un desafío muy interesante, que es, bueno, despojémonos de un montón de vicios que teníamos, a lo mejor, que tenían que ver con esto con algún recurso más accesible, y empecemos a pensar también ahí desde cero. Creo que, volviendo a lo de Pedro, también constituir biografía o una biografía colectiva, que tiene que ver con el objeto más mínimo, más afectivo, se puede lograr, por ejemplo, tener un disfrute pleno en una biblioteca pública o en un museo de tiempo, que es lo que nadie tiene y lo que tuvimos en abundancia en esta pandemia. O se puede encontrar uno con el otro sin estar mediado por la necesidad de comprar algo. Se puede encontrar uno con otro para construir algo diferente, y que el otro en un espacio público no sea una amenaza, sino alguien con quien justamente construir, en base a las nuevas formas de encontrarse. El año pasado, por ejemplo, la biblioteca habilitó un montón de espacios referidos al encuentro con la nueva alimentación, las nuevas pedagogías, que eran propuestos por la ciudadanía. Eso me parece interesante. Cómo se proponen y cómo se apropian de un espacio, que lo mismo está pasando, por suerte, también en algunos museos. Entonces, el espacio público apropiado, como debe ser, por la ciudadanía. Yo creo que ahí se va a resignificar todo, y la precariedad justamente va a ser abundancia. Muchachos, muchachas también, me están avisando que tenemos que ir cortando, nos pasamos de hecho unos 10 minutos. Yo quería en este momento agradecerles, Pedro, Fede, ha sido un lujo. Dije que no iba a moderar y al final terminé moderando. Vieron que hice al final lo que dije que no iba a hacer. Bueno, agradecerles a todos la presencia. Pedro, si querés decir algunas cosas más, cerrar. Y yo quiero invitar, antes que me olvide, le voy a dejar el cierre a Pedro, pero antes que me olvide quiero invitar hoy a las 19 horas por el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura, la charla abierta de Ticio Escobar y Georgina Ricci. No se la pierdan si pueden, yo no me la voy a perder. Bueno, Pedro, nada, para cerrar, y gracias a todos por la paciencia, por el tiempo, por escucharnos. Está silenciado, Pedro. Pedro. Eso por mí. Habilitemos, cerremos eso, habilita todos los micrófonos y que la gente veámonos todas las caras, aunque sea, y hagamos un ruido, rompamos Zoom y hagamos mierda todo el ancho de banda de datos, no sé, como despedida. Ahí está, bueno, viste, nos vemos las jetas, nos vemos. Bárbaro. Que le vaya bien, buena semana. Hagan ruido, todo, ahí estoy viendo fondos de cortina. Eso, ahí está. Ahora sé a quién con quién estuvimos hablando un rato. Bien, vamos a gastar datos. Buena charla. Nos vemos. Interesante. Chao. Ahí está mi mujer. Gracias. Bravo. Ahí está, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Está bien, perdón. Ahí cerramos. Abrazo, Pedro. Chau, loco, nos vemos. Chau a todos. Chau, Rosario. Hasta luego. Chao, gente. No. Chao, Fede. Chao, gente. Chao. Saludos.